Este es un debate histórico, señora presidenta. Alguien dijo en el debate, en las comisiones, nunca nadie se arrepiente de ser valiente. Lo dijo la escritora Claudia Piñeiro, citando a un colega guionista. Yo le pido a los senadores y a las senadoras, que no nos arrepintamos de ser valientes. Hoy tenemos la gran oportunidad de habilitar la política de salud pública más importante, de mayor impacto para las mujeres más desfavorecidas, para las mujeres más humildes. La política pública de salud más importante que nosotros hoy podemos tomar. Yo no pierdo la esperanza de que ustedes, senadoras y senadores, que ya han manifestado en otros momentos, en otros lugares que van a votar en contra, que reflexionen y que escuchen a los millones que están en la calle, con frío, con lluvia. Nos están mirando, nos están mirando. ¿Cómo me gustaría que no hubiera vallas que impidieran que ellos estén más cerca para que escuchemos sus voces, sus cantos, su alegría, señora presidenta, su alegría, sabiendo que lamentablemente hoy vamos a hacer caer una ley que reconoce un derecho fundamental para las mujeres argentinas. Y creo que aquí este Senado se olvidó de reivindicar a una mujer que desde la Corte Suprema de Justicia nos decía a todos, legisladores, sean diputados o senadores, que dictemos por fin una ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo. Me refiero a la doctora Carmen Argibay. Ella era muy clara y nos decía a las mujeres que nos teníamos que rebelar con aquellas leyes que provenían de una civilización conformada por hombres. ¿Qué razón tenía la doctora Carmen Argibay, que lamentablemente ya no está con nosotros? Quiero decirle gracias a las mujeres que se movilizaron durante todos estos meses, a las que pensaban que iban a ser pocas, y fueron millones, a las que se abrazaron, a las que se reconocieron, a las que se solidarizaron con los dolores de unas y otras. Decirle gracias a las mujeres rionegrinas, a las mujeres integrantes de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, a las socorristas. También, por supuesto, a todas las integrantes del movimiento de mujeres de mi provincia. A las mujeres que seguramente hoy nos están escuchando y les mando un gran abrazo de Viedma, de Bariloche, de Cipolletti, de Roca, de Sierra Grande y de todas las localidades de la provincia de Río Negro, a los trabajadores, a los sindicatos, a los profesionales de la salud, a los profesionales del derecho, a las expositoras que vinieron a brindarnos su aporte. Por supuesto, a la juventud que nos renovó las ganas de seguir peleando por una patria más justa. Al equipo de trabajo, a la doctora Alisa Malespina, y a todos los integrantes de mi equipo de trabajo. También a las senadoras que conformamos ese grupo de senadoras y estuvimos también comunicadas durante todos estos días dándonos fuerzas ante los dolores que tuvimos que sufrir por las agresiones que muchas de nosotras hemos sufrido. Por eso, señores senadores y senadoras, tenemos que hacer el esfuerzo para sancionar esta ley y reconocerle ese esfuerzo
ese gran esfuerzo de solidaridad, de sacrificio, de compromiso para todos ellos, para todos ellos. Creo que los números de la vergüenza, que ya se han señalado, yo voy a señalar uno solo. Desde el comienzo de la democracia, 3.030 mujeres muertas por abortos clandestinos, sin contar todas aquellas mujeres que abortaron, que felizmente no sufrieron ningún daño, sin contar los subregistros que sabemos que son una práctica demasiado vergonzosa y común en la Argentina. Las niñas madres en Argentina, 3.000 niñas menores de 15 años son madres todos los años o cada año en nuestro país. 8 de cada 10 de ellas no quisieron quedar embarazadas. La mayoría, señora presidenta, quedó embarazada por la violación de un familiar. Ellas tienen 4 veces más riesgos de enfermar y morir. Y yo soy de Río Negro, señora presidenta, y me siento orgullosa de ser rionegrina y también de ser cordobesa porque me tocó estudiar y formarme como profesional en la Universidad Nacional de Córdoba y vivir también allí hasta que egresé. Pero quiero hablar de Río Negro, de la provincia vanguardia en la defensa de los derechos de la mujer. Porque he escuchado que se ha dicho que lamentablemente esta ley no iba a cumplir su objetivo, que era una ley mala, que era una ley que estaba de moda. Y yo le quiero decir, señora presidenta, y me encantaría que me escuche, que Río Negro es una de las provincias que está en la avanzada en la legislación de defensa para la mujer. Y no me voy a quedar con ganas de decir que nosotros, 15 años prácticamente antes de que este Congreso sancionara la ley de paridad de género, ya Río Negro tenía su ley de equivalencia de género. La media sanción, como me dicen aquí. En el año 2001, la ley 3550 creaba el Programa Provincial de Salud Reproductiva y Sexualidad Humana. En el 2007, la Ley de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las relaciones familiares, la adhesión. En el 2008, adhiere a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. En el 2009, declara inhábiles para ejercer cargos públicos quienes ya hayan sido condenados por delitos contra la identidad sexual. En el 2010, adhiere a la Ley Nacional de Fertilización Asistida. En el 2011, adhiere a la Ley Nacional para la Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el año 2012, la Ley 4796 crea el programa de atención sanitaria de abortos no punibles y en el 2016, por el decreto 182, crea el registro de objetores de conciencia y reglamenta esa ley. Nos quedan muchas leyes, como la ley que declara la emergencia en materia de violencia de género, pero así todo, quiero significar que este proyecto de ley que estamos tratando tiene un precedente fundamental en la lucha de las mujeres de distintos partidos políticos de todas las provincias y también de la provincia de Río Negro, de los movimientos sociales, de los movimientos de mujeres. No es casualidad que este proyecto de ley llegue a este Senado en este momento. Por eso quiero reivindicar nuevamente a Río Negro como provincia pionera en los derechos, en el reconocimiento de los derechos de la mujer. Pero a pesar de eso, señora presidenta, a pesar de eso, nosotros en Río Negro y por datos del Ministerio de Salud, en el año 2014 teníamos 900 egresos hospitalarios por embarazos terminados en aborto. De ellos, 387 egresos se registraron en niñas, adolescentes y mujeres de hasta 24 años en Río Negro. En 2016 subió la cifra, 904 egresos hospitalarios por abortos clandestinos. ¿Qué significa eso?
2 egresos hospitalarios por día por complicaciones derivadas por abortos clandestinos. 2 egresos por día por abortos clandestinos, señoras y señores legisladores. Hubo un senador hoy que hablaba con un lenguaje que parecía que pertenecía a un estado confesional. Yo le quiero decir a ese senador que estamos en un estado laico. ¿Qué significa estar en un estado laico? Significa estar en un estado donde claramente se separa el ámbito político y social de la Iglesia. ¿Quién pone la frontera? ¿Quién marca el límite? El límite lo marca la ley. ¿En un Estado laico se está en contra de la religión? No, para nada, al contrario, porque el Estado laico, señora Presidenta, garantiza la libertad de cultos y el ejercicio de la libertad de cultos. Pero en el Estado laico, los gobiernos y los legisladores tienen que realizar acciones positivas para todos los ciudadanos, para garantizar los derechos individuales, los derechos colectivos, las garantías constitucionales, para garantizar la diversidad. Eso lo hace un Estado laico. Y yo quiero hacer un reconocimiento, porque se ha hablado aquí del rol de la Iglesia en distintas etapas de nuestra historia. Yo quiero reconocer la labor pastoral, la labor social de la Iglesia. ¿Cómo me voy a olvidar, señora Presidenta, del padre Mujica, que murió por defender a los pobres? ¿Cómo me voy a olvidar, señora Presidenta, de Monseñor Angelelli, que lo mató la dictadura? ¿Cómo me voy a olvidar del exobispo Esaine de Viedma, que sacó de las garras de la dictadura al legislador Bachi Chironi de Viedma, tan querido por nosotros? ¿Cómo me voy a olvidar de obispos actuales, como el obispo de San Carlos de Bariloche, el obispo de Viedma, el padre Luis y tantos que realmente trabajan por los más desposeídos? ¿Cómo me voy a olvidar también de la labor de otras iglesias que sacan a los chicos del alcoholismo, de la drogadicción, que les enseñan un oficio? Pero estamos en un Estado laico, donde las políticas públicas no las impone la Iglesia, las impone el Estado. Estamos en un Estado laico, señora Presidenta. Y aquí quiero leer unas palabras de Diana Mafía, doctora en filosofía, reconocida luchadora en favor de los derechos de la mujer, que participó de los debates. También de Daniela Hein, de Belén Spinetta. Ellas también seguramente coinciden en esta definición de Diana Mafía. Ella dice: la fuente laica de la moralidad de nuestra sociedad, ¿sabe cuáles son, señora Presidenta? La fuente laica de la moralidad, los derechos humanos. Y su respeto indica no solo el acceso al aborto legal, sino que tipifica como tortura su extendida falta de acceso. Tortura selectiva, porque solo llega a los cuerpos gestantes. Por eso, señora Presidenta, hoy la política pública del Estado es criminalizar, penalizar, hostigar, perseguir a las mujeres que por una decisión personalísima tiene que llegar a interrumpir su embarazo. Nosotros queremos una política pública de un Estado laico, donde justamente esa política signifique un sistema de salud pública que proteja a todas las mujeres por igual. Hasta el día de hoy, el Estado se mantuvo ausente. Se mantuvo ausente antes y durante. Antes, porque no garantizó un derecho, que es el derecho a la salud, el derecho a la educación sexual. Más de 10 años sin cumplir con la ley de educación sexual. Tampoco le entregó anticonceptivos en forma gratuita como establece la ley, tampoco lo hizo.
En el momento de la interrupción del embarazo, a las mujeres las dejó solas. No hubo ningún tipo de sistema de salud pública que garantice la salud, la salubridad en esa práctica de interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuándo apareció el Estado, señora presidenta? Después, para penalizar, para hostigar, para perseguir a la mujer. Por eso quiero decirles en este debate que siento, como dijo un expositor también, vergüenza retrospectiva. Vergüenza retrospectiva de aquellos debates que si los leemos ahora nos parecen increíbles. Debates, por ejemplo, durante la ley de matrimonio igualitario, durante el tratamiento del divorcio vincular, donde se decía que se destruía el matrimonio, la institución sagrada del matrimonio, y como dijo la doctora Kemelmacher de Carlucci, lo único que se destruyó es la vergüenza de los separados ilegales. Por eso la historia de la secularización es la historia de las leyes más importantes que han creado derechos en nuestros últimos años. El derecho al voto femenino, por supuesto, en el año 1947, el derecho al divorcio vincular en el año 87, el derecho a la patria potestad compartida en el año 1985, en el 2006 a la educación sexual integral, en el 2010 el derecho al matrimonio igualitario, en el 2012 el derecho a la identidad de género, en el 2012 también la ley de muerte digna y en el 2013 la ley de reproducción asistida. Toda una historia de legislación, producto de la lucha de legisladores, de representantes institucionales, pero fundamentalmente de mujeres. Como conclusión, señora presidenta, todos queremos que haya menos abortos, pero la criminalización no ha sido eficaz para terminar con los abortos. Reconozcámoslo, no ha sido eficaz, pero sí ha sido muy eficaz para terminar con la vida de miles de mujeres en la Argentina. Reconozcamos que estamos ante una tragedia de salud pública, porque decir 3.030 mujeres muertas por abortos clandestinos es una tragedia. Esta ley no promueve el aborto ni la eugenesia. Y nuestra sociedad, por supuesto, tiene que hacerse cargo de una vez por todas, señora presidenta, de las desigualdades sociales, porque todos sabemos que quienes están más desprotegidas son las chicas que tienen que abortar en forma clandestina y en condiciones infrahumanas. Por eso, como se dijo aquí, acá no se decide aborto sí, aborto no, porque todos estamos en contra del aborto. Se decide aborto en el hospital, como debe ser en un Estado laico, o aborto clandestino, con un perejil, con una percha, con cualquier cosa que realmente pone a la mujer en una situación humillante, degradante, una verdadera tortura. Hoy tenemos una legalización parcial, señora presidenta. No digamos que no tenemos reconocido el aborto, porque lo tenemos reconocido hace 100 años. Estamos hablando de una ampliación del derecho, de pasar de un sistema de causales a pasar a un sistema mixto, a un sistema de plazos. Con esta ley, señora presidenta, también se va a garantizar que ninguna mujer se vea obligada a interrumpir su embarazo. ¿Por qué? Porque su consentimiento debe ser explícito, libre e informado. Con el aborto no habrá, como dijo el doctor Favaloro, que quería citar también en este debate, no habrá ni más ni menos. Con esta ley no habrá ni más ni menos abortos, pero habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar. Lo dijo el doctor René Favaloro. Tomemos de ejemplo Uruguay. Legaliza el aborto y tiene tasa de aborto prácticamente cero, cuando antes de la ley que legalizaba el aborto tenía 9 muertas maternas por año. Pide una interrupción el diputado Pinedo.
No, no se la voy a dar. Perdón, no estoy con los diputados, senador. No, voy a seguir. No se la da. Ciudadanas y ciudadanos, estamos a punto de dar un paso histórico, creo que uno de los más importantes de los últimos años. Ojalá tengamos esa valentía de la que hablé al principio para darlo. La media sanción de diputados fue el día 14 de junio. Hoy es 8 de agosto. Pasaron 56 días, lo que significa que en mi provincia, en estos 56 días, 112 mujeres egresaron de un hospital público por complicaciones derivadas de abortos clandestinos. ¿Cuánto más vamos a dilatar esta ley, señora presidenta? ¿Cuánto más? Si nosotros hoy tomamos la decisión de aprobar la ley, vamos a terminar con las muertes maternas. Ese es el razonamiento simple, sencillo, y que seguramente los jóvenes que están ahí afuera esperando una decisión, seguramente hacen el mismo razonamiento. ¿Por qué quienes estamos aquí vamos a contrariar ese razonamiento tan simple? Si votamos en contra, vamos a tener 43 muertes este año, 43 muertes el año que viene, 43 y 43, o más o menos. Pero vamos a tener mujeres muertas. Y la decisión no la tiene nadie más que cada uno de nosotros. Por eso, señora presidenta, voy a terminar diciendo que vamos a seguir peleando por la paridad de género, porque a las mujeres nunca nos regalaron los derechos, los tuvimos que arrancar uno por uno al poder patriarcal. Aborto legal en el hospital, que sea ley.